En este vídeo vamos a ver las diferencias entre estos dos visores, en este caso MetaQuest 2, MetaQuest 3. Vamos a ver si realmente la diferencia de precio también se refleja en la mejora de las diferentes funciones. Así que vamos a empezar por el principio y al final os voy a decir si realmente merece la pena dar el salto. Y es que las MetaQuest 2 han bajado bastante de precio estos meses y seguirán bajando. Entonces nos encontramos con una disyuntiva bastante importante. Voy a intentar ayudarte y vamos a ver las principales diferencias. Una vez nos las ponemos, ya vemos diferencias bastante apreciables en cuanto a diseño. Diferencias, por ejemplo, entre estas tres ranuras que vemos aquí en la parte frontal de las MetaQuest 3 y algo que no tenemos en la Quest 2. Tenemos pequeñas cámaras, pero la principal diferencia ya está aquí. Nos encontramos con que las Quest 3 tienen realidad mixta a color, mientras que las Quest 2 sí tienen realidad mixta, pero esta es en una escala de grises. De hecho, cuando intentamos grabar la pantalla con esta realidad mixta, no graba directamente la escala de grises. Os voy a poner por aquí algún ejemplo, pero quiero que sepáis que las Quest 3 son a color, en este caso un poquito más exactas además y con menos distorsión del ambiente, aunque sí existe un poquito en este caso en las Quest 3, pero vamos a poder diferenciar un poquito más nuestro alrededor, incluso ver si alguien viene, cómo es y al final nuestro entorno con más calidad. También en la pantalla tiene 10 veces más resolución las Quest 3 que las Quest 2 y esto evidentemente se nota a la hora de jugar a diferentes juegos. Aún así, primero nos vamos a centrar en el peso porque en este caso, a pesar de que las Quest 3 son más finas, son más delgadas por decirlo así, pesan más o menos lo mismo, incluso pesan un poquito más las Quest 3, 515 gramos frente a los 503 gramos de las Quest 2 y además los mandos también son diferentes, en este caso un poquito menos pesados los de la Quest 3 porque además son más sencillos, no tienen este aro alrededor de cada mando y la verdad que es mucho más cómodo, incluso tienen mejor seguimiento, mejores sensores y además que sepáis que las Quest 3 da igual si estamos utilizando mandos o no porque cuenta con un sistema de seguimientos de gestos, por tanto vamos a poder controlar la navegación, la interfaz con nuestras manos. No es la navegación perfecta, pero sepáis que es compatible gracias a sus 4 sensores infrarrojos y las 2 cámaras RGB que nos ayudan a que esto sea posible. En correas no hay mucha diferencia, ambas correas son muy sencillas, de hecho os recomiendo que más adelante si las utilizáis vayáis mejorando estas correas porque a pesar de que sí tienen un buen agarre, no son lo mejor del mundo y se parecen muchísimo entre ellas, hay pequeños cambios pero ya os digo que son detalles. Pero vamos, como os decía, la calidad de las pantallas, en este caso obviamente son 2 pantallas con diferencias, ya no tanto en actualización, en refresco de la propia pantalla que sí hay diferencias, sino más bien en cosas que podemos sentir, es decir, por ejemplo, el área de visualización es superior en las Quest 3 y además las lentes son diferentes, tenemos lentes Pancake, es decir, que cuentan con un perfil óptico un poquito más fino y aumento de nitidez tanto en el centro como en el resto de la visión. Vamos a ver aquí bastantes diferencias que, si os soy sincero, incluso me noto un poco menos mareado después de algunas horas utilizando las Quest 3 que las Quest 2. Y obviamente también hay diferencia en cuanto a potencia, tiene el Snapdragon XR de siguiente generación las Quest 3, aún así en cuanto a correr diferentes juegos ambos no van a tener ningún problema, de hecho son compatibles con muchos de ellos, incluso también se ha incrementado la RAM en este nuevo modelo pasando de 6 GB a 8 GB. Ya os digo, en cuanto a navegación, en cuanto a tareas básicas no encontraremos grandes diferencias, eso sí, una vez vayan a salir juegos nuevos, juegos muy potentes, puede que haya algún tipo de restricción respecto a esto. Lo mismo con el audio, mejora el audio, evidentemente se ha mejorado hasta un 40% con esta especie de audio espacial 3D que ya incluían las Quest 2, eso sí, se escucha un poquito mejor, también la ubicación es diferente, tampoco notaremos diferencias abismales, pero esto también mejora un poquito. Y donde también mejora, y ya vamos directamente con los juegos y con las aplicaciones, es en la batería. Tenemos 2 horas frente a 2,2 horas, hay diferencias en cuanto a miliamperios de 3640 a 5060, pero en la realidad ya os digo
digo que esas 2 horas están prácticamente igualadas. Obviamente dura un poquito más las Quest 3, pero a nivel de jugabilidad, a nivel de duración, tampoco es que haya tanta diferencia en la vida real. Lo bueno de que ambas sean MetaQuest es que todas van a tener prácticamente los mismos juegos en realidad virtual. Es decir, tenemos toda la biblioteca de más de 500 juegos y aplicaciones en ambos que son compatibles y están disponibles. Además del ecosistema que tiene QuestOS, donde todas las actualizaciones, todas las cosas van a llegar a ambas plataformas de igual manera. Eso sí, obviamente la calidad, lo que podemos hacer con cada una es diferente. En este caso, el catálogo VR está disponible en ambos dispositivos. Tenemos muchísimas aplicaciones, muchísimos juegos en ambos dispositivos. Eso sí, una vez incluya realidad mixta en esa aplicación o en ese juego, que cada vez yo os digo que será más habitual, la diferencia es abismal debido al color y a la calidad con la que cuentan estas Quest 3 respecto a las Quest 2. Incluso algo que he notado es en realidad virtual, a la hora de enfocar cualquier objeto de toda la sala, sí que vamos a encontrar con mayor campo de visión directamente en estas Quest 3 que en las Quest 2. Ya os digo, es un detalle, pero que hay que tener en cuenta. Entonces, Manu, ¿cuál elijo? ¿Las MetaQuest 2 o las MetaQuest 3? Pues os voy a ser totalmente sincero, hay dos perfiles de personas, las que han venido a este vídeo para reafirmarse en su decisión y las que realmente no lo saben. Si realmente no lo saben, mi recomendación sería que te vayas a casa de un amigo. Si puede tener las dos, pues ya sería increíble. Si no, prueba una de ellas. Sobre todo prueba la realidad virtual, vas a ver si te mareas, si no te mareas, cuáles son las sensaciones, si realmente te gustan, si te gusta el ecosistema, si te gustan los juegos, y si no te mareas, si te gusta, ahí es cuando vayas a tener que tomar una decisión. Si quieres empezar y no sabes si te va a gustar de verdad, no tienes mucho dinero, no quieres gastarte mucho dinero en un dispositivo así porque no sabes qué va a pasar en el largo plazo, yo que tú empezaría por las Quest 2, las pruebas, te acostumbras a ellas, ya que la diferencia de precio aún sigue siendo bastante importante. Si ya sabes que te gustan, si ya sabes que las vas a utilizar mucho, que este mundo te interesa y quieres probar diferentes juegos, incluso con realidad mixta un poquito más profesionales, yo iría directamente a por las Quest 3. Es una inversión obviamente al principio, pero yo creo que una vez pase el tiempo y le saques mucho provecho, las vas a amortizar. Con las Quest 3 ganarás en calidad, ganarás en rendimiento, un poquito en autonomía y bueno, todo lo que es realidad mixta y la detección de movimientos de tus mandos van a ser un poquito mejores y al final lo vas a agradecer a largo plazo. Si al final te has decidido en comprar una o la otra, te voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado un enlace donde si las compras a través de eso, pues te van a dar 30 euros a ti, 30 euros a mí que me voy a gastar en juegos para subir a este canal, así que si me quieres apoyar, ahí tienes una opción. Así que chicos, como siempre, yo no tengo la verdad absoluta, ya sabéis que dependiendo de tu perfil os recomendaré unas o otras. Decidme en los comentarios con cuál empezarías tú, cuál elegirías tú y si me puedes dar tu experiencia con ambas ya sería increíble. Voy a estar viendo los comentarios, respondiéndoos un poquito a vuestras dudas si tenéis algunas y como siempre, muchas gracias por apoyar el canal. Suscríbete si no lo estás, que es muy importante para que siga creando contenido y nos vemos como siempre en el siguiente. Chao, chao.